a ver, hay que hacer una realidad que a veces en México demeritamos las cosas. Sí. O sea, lo que ha hecho Chicharito, no solo ahora, ¿no? O que ha sido uno de los máximos goleadores en la selección. Haber jugado en el Manchester United, en el Real Madrid, pues se dice cosa fácil, ¿no? Leverkusen, que he estado en Leverkusen y la gente lo ama, lo quiere. Y bueno, son situaciones, él tomó una decisión de ir a la Premier League, al West Ham, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si él se queda un año más en Leverkusen? Seguramente el Bayern Múnich lo contrata, seguramente. Pavel, el caso del Chicharito, tú no fuiste al 2002 Sí, y fue pues, una cosa rarísima, ¿no? sí, sí. Tampoco fuiste al 2010, pero bueno, Tampoco. a lo mejor ahí Sí, que a lo mejor ya estaba, la recta digamos, en final, la ¿no? recta final. Pero bueno, también te tocó este momento de, por X situación, Claro. no fuiste a un mundial en tu prime, Sí, en tu gran momento. sí, Y Chicharito, a lo mejor no es el gran momento de Chicharito, pero está haciendo goles. sí, sí. ¿Cómo ves esta situación? Mira, ¿Y qué pasó contigo en ese momento? Si sí, quieres platicar. no, lo platico y eso creo que es importante platicarlo, esa experiencia. Cuando volvemos a lo mismo, cuando eres jugador, te sientes que, pues, que eres capaz de todo y te crees lo máximo y te crees Superman Intocable. y te crees intocable. Pero bueno, hay gustos, hay situaciones. Yo al principio, te soy sincero, claro que una molestia interna. Y después dije, a ver, eh, yo tengo que revertir esta situación. No me llevaron al mundial. Entonces yo me empecé a preparar para el siguiente mundial, que era el 2006. Ujú. Entonces yo dije, pues es un digamos, un trancazo fuerte. Y analicé y dije, a ver, la culpa no es de nadie. La culpa o la responsabilidad, pues es totalmente mía, ¿no? A lo mejor en ese momento para el técnico pues, no era o no estaba en el mejor momento para él, o es un gusto decir, pues a mí me gustan más estos jugadores que estos. Y es válido porque es el técnico, ¿no? Y cada uno podemos estar de acuerdo, ¿no? Aquí podemos decir tú y yo, bueno, a mí me gustan estos jugadores y yo te puedo decir, pues no, estos a mí no me gustan otros. Claro. Entonces, es algo lógico, ¿no? Ujú. Entonces, cuando lo tomas con madurez, lo tomas de otra manera. Y yo lo tomé al principio sí con enojo y después dije, no, o sea, ¿qué tengo que hacer? Me voy a las bases, comienzo de cero, como cuando empecé a jugar a los 17 años profesional, y me empecé a preparar para decir, yo tengo que estar de regreso en el siguiente mundial. Y así fue, ¿no? A Javier, pues lo saludo y lo veo muchas veces y no tengo ningún problema con él. Y muchos me dicen, oye, ¿tuviste un problema con Javier? No, o sea, no lo tuve, ¿no? Entonces creo que también a veces los jugadores tienen que ser responsables de sus actuaciones. A cada acto hay una consecuencia Claro. y hay que ser responsables. ¿Dónde Entonces, estabas en el 2002 tú? en el América. Y por ejemplo, en el América me toca ser campeón por primera vez. Ujú. Entonces, en América teníamos 13 años sin Sin ser un campeón. título, Ajá. que hubo una crisis en el América. Imagínate un club como el América, 13 años sin tener un campeonato, pues era demasiado. Claro. Pero también tuve esa suerte de ser campeón. Entonces, siempre Dios te da oportunidades, te cierra una puerta y te abre otra, ¿no? Depende cómo lo tomes, ¿no? Entonces, hablando del Chicharito, como dices, yo creo que hoy pasa por un buen momento, independientemente de lo que se diga, de lo que pasó, no pasó, pero siempre vuelvo a lo mismo. Cada acto tiene una consecuencia. Entonces él sabe perfectamente, la selección, los involucrados, pues, no podemos opinar algo que no lo vivimos, al menos en mi caso, ¿no? Ujú. Que no sé realmente qué es lo que pasó, ¿no? Pero bueno, al final, a ver, siempre va a haber estas diferencias. Y cada mundial, tú que tienes más experiencia, pues siempre queda uno afuera, siempre queda otro afuera. Si en el 94 Hugo Sánchez, que si en el 2006 a lo mejor Cuauhtémoc, y que Ujú. si en el 2010 no sé quién, Osvaldo le pasó también una Claro. situación. Entonces, todo depende también cómo lo tomas, ¿no? Eh,
Y bueno, son situaciones, a ver. Y no solo pasa en México, en todo el mundo. En todo el mundo, por supuesto. Pero fíjate que la verdad es todo un tema porque estamos hablando de que hay 4 centros delanteros y sin embargo, pues estamos ubicando a un 5.º centro delantero, ¿no? Pero a final de cuentas, si mete goles, si es el máximo goleador en la historia de la selección, etcétera, etcétera, pues siempre hará ruido lo de Javier, ¿no? Lo de Javier Hernández. No, a ver, hay que hacer una realidad que a veces en México demeritamos las cosas. Sí. O sea, lo que ha hecho Chicharito, no solo ahora, ¿no? O que ha sido uno de los máximos goleadores en la selección. A ver, jugado en el Manchester United, en el Real Madrid, pues se dice cosa fácil, ¿no? Leverkusen, que he estado en Leverkusen y la gente lo ama, lo quiere. Y bueno, son situaciones, él tomó una decisión de ir a la Premier League, al West Ham, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si él se queda un año más en Leverkusen? Seguramente el Bayern Múnich lo contrata, seguramente. O seguramente un equipo de la Premier League, no el West Ham, dándole digamos, como tiene que ser los clubes, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera ido a otro club también grande. De más nivel. De más nivel. Entonces, son situaciones que, a ver, y al final de cuentas tenemos que reconocer lo que hace y lo que ha hecho y que es un goleador nato, ¿no? Es un futbolista que tiene eso, ¿no? Que la verdad, para el que juega al fútbol y es delantero, si tú naces con el gol, normalmente Claro. pues estás No, y a ver, se dice fácil, listo, ¿no? lleva, ¿qué te gusta? 50 goles o más en la selección. No, bueno, nada más el número 1. O sea, El número 1 de todos los entonces, tiempos. imagínate, Sí. ¿no? O sea, hablar de él me parece que ya después, si entramos en temas, digo, es muy complicado hablar porque al menos en mi persona no sé bien las razones, ¿no? Pues Y es dicen muy que no hay difícil. disciplina. Hay otra cosa que a mí, Toño, importante y que lo viví en Europa. Me gustaría que en algún momento a lo mejor México se pueda hacer, que es decir las cosas como son. Y te evitas muchísimos problemas. Claro. O sea, problemas de que será esto, será aquello, será el otro, será... Evitas chismes. Evitas chismes. Y te lo digo porque el otro día lo platicaba, por ejemplo, en Alemania. Un jugador llega tarde, al día siguiente, periódico, el Bild, que es el periódico más grande, o el Kicker, y dice, pues, Pavel Pardo llegó tarde porque, no sé, multa le pusieron, venía a la máxima velocidad en su auto y tal, y los policías lo agarraron, le pusieron una multa, por eso llegó tarde el entrenamiento, y hay reglas, ¿no? Tienes una multa. Y se dice tal cual. Entonces ya dejas una especulación el por qué no estuvo en el entrenamiento, por qué no llegó, por qué no sé qué. Entonces, ¿qué pasaría? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si en México decimos más o menos las cosas como son? Pues ojalá fuera. Ojalá fuera. Digo, Aunque no quiero... lo veo difícil. Sinceramente. Sinceramente, ¿verdad? Le estoy pidiendo mucho, ¿no?